Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. Os doy la bienvenida en nombre del director de la escuela, que por un motivo personal no nos puede acompañar aquí hoy como le hubiera gustado, y en nombre de todo el equipo directivo y el conjunto de la escuela, en esta jornada en este acto tan significativo, ¿no? En un homenaje tan importante, tan significado y tan relevante para lo que es el conjunto de la escuela y el conjunto de cuerpo de ingenieros de montes y también ingenieros técnicos forestales, en lo que hoy representa este homenaje a la figura de Eric Bauer, nuestro compañero fallecido recientemente, hace del orden de 6 meses, el 7 de octubre de este año pasado, 2024, y que bueno, pues es ingeniero de montes, doctor, profesor, Eric Bauer, que creo que no me quedo corto si digo que es uno de los referentes, uno de los padres de la investigación sistemática, científica de la historia forestal española. En este homenaje pues, es muy pertinente por toda la trayectoria y las aportaciones de primer orden que realizó el profesor Eric Bauer durante toda su trayectoria. Como sabéis, seguramente muchos de los presentes, él estudió Ingeniería de Montes en Alemania y estuvo a cargo al frente de varios distritos forestales allí en Alemania. También publicó multitud de libros, de artículos. También dirigió y organizó viajes para estudiantes y profesionales forestales en España y en otros países del mundo. Y también, como conocéis, se afincó y desarrolló una parte muy importante de su trayectoria en España. Además, contrajo matrimonio con su esposa, con doña Pilar González Lasso, que nos acompaña y que, además de su esposa, es historiadora y tuvo un papel muy importante y un apoyo muy importante a la labor de investigación histórica del ámbito forestal en España que realizó el profesor Eric Bauer. Nos acompaña también, además, mencionaba a su familia, a su esposa, nos acompaña también su sobrina, que después tomará la palabra y que, además de su sobrina, la doctora Marcela González Gros, es catedrática de esta universidad, de la Politécnica de Madrid, en su caso en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el INEF, no muy lejos de aquí, y que pues tenemos la suerte de contar con su intervención en el día de hoy. Agradecer su presencia también y también la de los profesores Luis Gil Sánchez, que efectivamente nos acompaña también, el profesor Jacobo Ruiz del Castillo y José Luis García Rodríguez, que los tres intervendrán como los mejores conocedores y los que mejor testimonio y explicación pueden dar junto con su sobrina, por supuesto, y catedrática, la mejor explicación pueden dar de la trayectoria y de los hitos muy significativos de primer orden que alcanzó y que ha dejado como legado el profesor Bauer. Quiero agradecer también, por supuesto, y no por decirlo ahora, no es en primer lugar, la organización y promoción de este acto por parte del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y por parte del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y de Graduados en Ingeniería Forestal y de Medio Natural. Nos acompañan aquí, a mi derecha e izquierda, los dos decanos y darle la enhorabuena por este acto y por la concertación de esfuerzos y de organización que representa pues este acto conjunto y que esperamos poder que sean muchos más en el futuro para bien del conjunto de los cuerpos que se forman y están representados en esta escuela. Me gustaría señalar, volviendo a nuestra casa, a la escuela en la que acoge este acto, que el profesor Bauer, además de todos los méritos que he reseñado, pues fue profesor emérito y también fue fue ingeniero de montes de honor por esta escuela, por la Politécnica de Madrid. Estuvo, por tanto, muy vinculado también a esta escuela. Y dentro de las aportaciones que ha realizado, pues he tenido la suerte de empaparme en sus momentos, cuando empecé con mis primeras clases en titulaciones de ámbito forestal, como seguramente muchos de vosotros, de esta obra, Los montes de España y la historia, en la que sintetiza y recoge buena parte de su labor de investigación y ordenación de toda la información histórica en todos los planos del ámbito forestal, desde las características de los montes, la propiedad, las políticas, desde que se empezaron a estructurar, etcétera. Y creo que el mejor homenaje, además de este acto, que podemos hacer es seguirlo teniendo presente al profesor Bauer y seguir teniéndolo presente, pues leyendo o releyendo o siguiendo leyendo o siguiendo releyendo, en mi caso, este libro, que yo creo que es un referente de primer orden para todos nosotros, todos los ingenieros de montes, todos los ingenieros forestales,
Y me he permitido, de hecho, bueno, lógicamente tiene múltiples planos los que aborda, pero sí que me gustaría brevemente, porque dentro del capítulo sexto, para la debida conservación del humor, técnica a cargo de los ciudadanos que quedan con los dos que son bien común. Por tanto, debían cuidarlos y protegerlos, llegando a formar una verdadera conciencia. En la mitad del siglo pasado, existieron estas dos condiciones. Ello fue posible por la creación de la Escuela Técnica Especial de fundación, cuando el año pasado recibimos un desplegado de 175 aniversario de las acciones económicas de la o visitar la ciudad universitaria. Como digo, pues la mejor forma de ejercer nuestra profesión es conocer la historia de nuestra profesión, verla, de ella, de la sociedad humana, por todo ello, poder acoger este enlace en el día de hoy y hacer esta apertura, agradeciendo la presencia de los decanos de los colegios que han entendido plenamente el tipo de apertura. Vamos a empezar a las intervenciones. Estamos viendo la historia del profesor Bauer, que vamos a estar compartido con todos. Y en primer lugar, vamos a contar con la intervención de Sofía Sánchez, años de con un índice H elevadísimo, igual a 74, y que ha participado en más de 70 proyectos de investigación, ha dirigido 20 tesis doctorales y ha recibido numerosos premios de la NASA, de diversas empresas, universidades y además es la actual presidenta de la Sociedad Española de Nutrición, además de otras participaciones en sociedades. Pues además de todo eso, que he resumido brevemente, es, como digo, sobrina del profesor Bauer y nos va a hablar precisamente de la semblanza del profesor, quién mejor que ella directamente para poder trasladarla a todos los presentes. Muchas gracias, por supuesto, Marcela, y tienes la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, querido subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Ambiente, primero por acogernos en esta escuela, que aunque yo no soy ingeniera de montes, de oficio sí lo soy de corazón, puesto que he compartido muchas sesiones y muchas veces pues esta escuela con mi tío, cuando él estaba aquí de profesor, cuando comíamos juntos en el comedor de profesores, es decir, que esta escuela pues también forma parte de mi propia identidad. Y además quisiera agradecer este acto, puesto que
Eric lo hubiera agradecido. O sea, todos con los que estamos aquí, que conocíamos a Eric, él estaría entusiasmado de ver a conocidos, amigos, de abrazarnos, ¿no? Y forma parte también de ese espíritu que él tenía y que le encantaría estar aquí. Y además también me parece muy emotivo que seamos tantos, porque cuando muere una persona de 97 años, pues muchas veces ya los que le conocían también han fallecido, ¿no? Y eso demuestra parte del carácter de Eric, ¿no? Que una persona a los 97 años deje legado y que deje tantas personas, mucho más jóvenes que él incluso, que le homenajeen. Y yo creo que eso también es algo muy importante y bonito. Entonces, quisiera pues daros la bienvenida a este acto en nombre de la familia, de los amigos, de mi querida tía Pilarín, que estamos aquí pues reunidos, como hemos dicho, para manejar a nuestro querido Eric. No ha sido fácil cómo abordar esta pequeña primera intervención mía, puesto que luego va a haber otras conferencias. Entonces, la parte que más voy a dejar fuera, aunque algo vamos a hablar, es la profesional, puesto que entiendo que la profesional la abordarán mejor los ponentes que me siguen. Entonces, la primera parte, si me va a asistir Josele, al que también le voy a dar las gracias ya de antemano por también organizar el acto y por estar ahí siempre apoyando. Si le das a la siguiente, vamos a empezar por unos pequeños apuntes bibliográficos. La siguiente. Josele. Bien, gracias. Bueno, como creo que hasta todos sabemos, Eric, nuestro querido Eric, nació el 26 de agosto de 1927 en Daun, un pueblo pequeño del Eifel, en Renania-Palatinado. A la izquierda veis ahí el Maps, ¿no? Pues está justo al lado del Benelux. Él nació muy cerca de donde luego ejercería su profesión, en la zona de la Suiza luxemburguesa. Daun es un sitio muy bonito, conocido por sus lagos volcánicos que he puesto ahí a la derecha y sus bosques. Y además, en los últimos meses de vida, que tanto hemos hablado, Eric recordaba mucho su pueblo natal, Daun, hablaba mucho de Daun. Y yo creo que hacía como un retorno mental a su lugar de nacimiento, que como vemos es muy bonito. La siguiente, siendo el mayor, como sabemos, de 6 hermanos, en esta foto vemos al pequeño Eric ya en su postura característica, con sus 2 hermanos más pequeños, ¿no? Los que le seguían, el segundo y el tercero. Y además Eric, ahí además vemos el bosque, ese es un paseo que hay en Daun, que es el Gundvik, el paseo alrededor del bosque, y es una foto que todos tenemos una foto ahí, o sea que es muy curiosa, me ha hecho gracia esa foto porque es un sitio típico para tomársela con el bosque al fondo. Entonces, además Eric, él contaba muy orgulloso que enseguida asumió el rol de hermano mayor. Entonces le ayudaba a su madre, él era muy listo, muy despierto desde pequeño, les ayudaba a sus hermanos, les enseñaba, les repasaba las lecciones del colegio, ayudaba a su madre con la compra, con la cocina, él asumió y además le encantaba. La familia materna, la siguiente, regentaba un pequeño hotel en Daun, en el pueblo, el Hotel Manderside, que vemos a la izquierda, donde la madre de Eric, porque la madre de Eric era nacida Manderside, como se hace en Alemania o antiguamente, ya sabemos que las mujeres perdían el apellido, la madre de Eric, Luise, ejercía de cocinera. Y al pequeño Eric le encantaba ayudar en el hotel y además entretenía a los huéspedes con sus preguntas, le recitaba poesías, les cantaba canciones y además con ello se ganaba alguna propinilla. También sabemos que el padre de Eric, Arthur, que está ahí en la foto con su mujer, era agente forestal y a Eric también le encantaba acompañar a su padre al bosque y además su padre le fue inculcando el amor por la naturaleza, algo que ya le acompañaría el resto de su vida. Y además Eric adoraba a sus padres. Después de cursar sus estudios primarios fue a Trier a estudiar el bachillerato. Pero la vida normal y feliz del adolescente Eric se vio truncada por la guerra, la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1943, toda su clase, con el profesor al frente, fue llamada a filas. Y así, sin tener los 16 años cumplidos, formó parte de la Luftwaffe y las unidades antiaéreas. Estuvo defendiendo Berlín. Cuando su profesor murió, los chicos se escondieron en los bosques de Berlín y una vez más el bosque fue, en ese momento, aliado de Eric. Pero cuando ya estaban muertos de hambre y la situación se hizo insostenible, se rindieron a los americanos y pasó varios meses en un campo de prisioneros de los americanos y dice que fueron los peores de su vida, hasta que fue liberado en julio de 1945. Un año antes, en 1944, estando además de permiso en casa,
Mientras jugaban sus hermanos pequeños en el bosque, murió el quinto de ellos por una bomba precisamente también de los americanos, de las que lanzaban los aviones de forma aleatoria para volver con menos peso a casa. El resto de la familia sobrevivió. Si vamos a la siguiente, en ese documento que está la vida laboral de Eric, podemos ver en el recuadro rojo que el Estado alemán le reconoció parte de ese tiempo. Vemos que de julio del 43 a julio del 45 estuvo en el ejército y luego el Estado alemán, como digo, le reconoció parte de ese tiempo en su vida laboral y su posterior jubilación. Este episodio triste, el de la guerra, que por desgracia estos días está muy de actualidad y que nuestros políticos actuales deberían evitar a toda costa con las lecciones aprendidas del pasado. Aunque para Eric la guerra fue un horror, un espíritu tan bueno y noble como el suyo no se dejó marcar por ella y tampoco en este punto debería entristecernos ahora a nosotros. Al terminar la guerra, el gobierno alemán les permitió terminar el bachiller a los soldados con unas adaptaciones especiales para ellos. Y así hizo nuestro querido Eric absolviendo el bachiller, donde en la derecha, en el anterior, en el documento de la derecha que está en alemán, es el bachiller, que es el Abitur alemán, la Reifeprüfung, y ya pone, Eric quiere ser forestal, lo pone arriba. Se ve que tenían que decir ellos lo que querían estudiar. Entonces me ha hecho mucha gracia, dice Eric, ¿no? Traducido, Erich will Förster werden. En la siguiente etapa vital, además, como vemos ahí a la izquierda, ¿no? Que viene su trayectoria, está muy bien, pues hizo primero unas prácticas y luego ya pasa a cursar sus estudios en la Universidad de Freiburg. Ahí sí podemos ir a la siguiente. José L. Esa, fenomenal, gracias. Y he encontrado estos libros, ¿no? Son los pues, de entrar en la universidad, y ahí viene, bueno, pues entre sus documentos, que él conserva muchísimos documentos de cómo pues, comienza en la Universidad de Freiburg sus estudios forestales. En la siguiente podemos ver cómo los distintos certificados que les daban en las asignaturas, que eso he recordado que cuando yo estudiaba todavía existía. Todos hemos tenido esos, ¿no? De cuando aprobabas las asignaturas y además que no se te perdiera ninguno, pues se ve que allá en esa época en Alemania también se hacía, y entonces el que está a la derecha arriba hay uno que pone Forstgeschichte, que es la historia forestal, y ya ha sacado un 1, que en Alemania ya sabemos que el 1 es la matrícula de honor. O sea que ya se notaba su preferencia por su asignatura preferida. Alumno aventajado, era alumno interno y becario en algunas cátedras, lo que le facilitó la realización de unas prácticas también en Göttingen. Además, durante la carrera cursó los estudios de varios idiomas, entre ellos el español, porque él, lector ávido desde pequeño, quería leer a los autores en su lengua original. Ya había leído El Quijote de Cervantes, a García Lorca, entre otros. Eric tenía predilección por conocer las gentes y sus costumbres, y el idioma para eso es fundamental, y por eso los estudiaba. Y mientras era estudiante ya recorrió Italia de norte a sur, lo contaba muchas veces. Iba, como se diría hoy en día, tipo mochilero, ¿no? Y además ese viaje lo recordaba mucho de lo amables que habían sido con él y cómo había disfrutado de ese viaje por toda Italia. Al terminar sus estudios, trabaja en distintos sitios como forestal, también imparte docencia, y se le ofrece la posibilidad de realizar su tesis doctoral con el profesor Kurt Mantel, como bien sabemos. Y la realiza sobre el Sonnenwald, la siguiente. El Sonnenwald, que es un bosque cerca de la zona donde nació su padre, tesis que defendió en 1962. La tesis doctoral de Eric, en Alemania, desde luego, sigue siendo hoy en día de referencia sobre la temática. Le dieron el Magna Cum Laude en alemán. Después le ofrecieron la beca, como sabemos, para los estudios en España, que darían lugar a su famoso libro ya citado por el subdirector y que figura en este folleto. Y además, una vez que le dieron esa beca de estudios para España, empezó su idilio con España y con esta escuela, y que hoy nos acoge. En su vida profesional profundizarán los ponentes, como ya he dicho. Yo únicamente también quería indicar que he encontrado estos otros documentos en los que se indica que en la de la izquierda, cuando fue propuesto para la medalla al mérito agrícola, y que esa es una carta del año 75, y se ve que como funcionario alemán tuvo que pedir permiso para poder aceptarlo. Y entonces en la derecha ya está la carta del presidente federal de Alemania dándole enhorabuena y además permitiéndole aceptar la medalla al mérito, ¿no? O la insignia, que ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva, que las conservo. Ahí la tenemos, la de la izquierda, la del mérito agrícola, en el centro ya sabemos que también tiene la cruz al mérito alemán, y la derecha es la del Töpferpreis, que también se cita en la pequeña biopsis que va en
en el folleto. Bien, vamos a pasar ahora a la parte un poco más personal. Primero vamos a citar a los amores de Eric. Del año 58, la siguiente. En el año 58, un amigo de Eric había conocido a unas españolas y entonces le dijo: oye, mira, que tú como estás estudiando español, ¿por qué no quedamos? Es así, ¿verdad? ¿Por qué no quedamos? Luego mi tía si no me corrige. Y así practicas el español. Y bueno, pues de esas dos amigas, una era Pilar González Lasso, nuestra querida Pilarín, y así se conocieron y así se casaron en el año siguiente, la siguiente foto. En el año 59 ya se casaron en Madrid. Posteriormente también en Madrid celebraron las bodas de plata, estas están ahí en el Club de Tenis Chamartín, y en el año 19 pudimos celebrar las bodas de platino, los 60 años que tenemos ahí la foto. Y Eric falleció una semana antes de celebrar las bodas de platino, de diamante, perdón, no, ahí, la siguiente, sí. Él estaba muy orgulloso de todos sus años, ¿no?, juntos, y está claro que mis tíos, Pilar y Eric, pues han sido un matrimonio ejemplar, tanto en lo personal como de trabajar juntos, y yo diría que se puede considerar una historia de éxito. Y aquí es donde aparezco yo en esta historia, que es la siguiente. Esa es la foto de mi bautizo, me he permitido ponerla, espero que me disculpen, pero en algún momento tenía que aparecer yo. Entonces, mi padre, que es el señor de la izquierda con bigote, que está al lado de Eric, es hermano de Pilarín, y mi madre, que es una señora que está con un abrigo blanco más a la derecha, es Elfride, que es prima de Eric. Por lo tanto, yo soy sobrina doble, puesto que mi madre es prima de Eric, como digo, y mi padre es el hermano de Pilarín. Y ahí estamos juntos desde el principio. Eric y Pilarín siempre han estado a caballo entre los dos países, como he estado prácticamente yo misma, y parece mentira que la distancia no ha influido. Además de Pilarín, Eric ha tenido otros amores. Entonces, otro de los grandes amores ya sabemos que son los bosques. Estos son los bosques en la zona de Irrel. Sus perros, como vemos ahí, en la izquierda es su perro Baldi y en la derecha su perro Ania, el último que tuvieron. Le vemos ahí con la cámara fotográfica colgada al hombro, otra de sus grandes pasiones y amores, la fotografía. Eric decía que le encantaba hacer fotos, porque eso le permitía luego revivir las situaciones. Tenemos miles de fotos hechas por él, otras muchas se quedaron en Alemania, todas las diapositivas que él hacía, y que además decía que hacía las diapositivas porque así, cuando daba sus conferencias, usaba sus propias fotos y no tenía que tirar de ninguna otra foto. Otra de los amores de Eric han sido sus amigos. Aquí me he atrevido a poner a Josele como ejemplo de los amigos. De todos los amigos que estáis aquí, perdonadme porque solo he puesto a Josele, y a Merche, de los muchos amigos que tiene en todas las partes del mundo donde han estado, ¿no? Desde Canadá a Japón, Australia, pues Erika y Pilarín han ido haciendo amigos. Y entonces, Josele, me he permitido ponerte de ejemplo de gran amigo. Otros amores de Eric son, como ya he dicho, la Escuela de Montes, y que aquí he encontrado también el certificado firmado por Antonio Notario de cuando le declararon profesora ad honorem. En el año 77, el certificado de ingeniero de Montes de Honor también lo tengo, pero bueno, con esto ya creo que es suficiente. Más amores de Eric han sido, por ejemplo, sus alumnos y sus discípulos. Hoy nos acompaña Catalina Soto de Prado, que ha sido una de sus doctorandas, y además en Catalina, que le agradezco muchísimo que haya podido estar hoy con nosotros, confluyen dos amores de Eric, que son la poesía, en el caso de Goethe, y la historia forestal. Y entonces, en el caso de Catalina, consiguió Eric casi la cuadratura del círculo. Y es una tesis de la que, como de todas, se sentía muy orgulloso. Entonces, he puesto también a Catalina de ejemplo de todos sus discípulos y de todas las personas que aprendieron con él. Luego la tuna, ¿no?, que ahí están detrás. La tuna de Montes era otro de sus grandes amores y por eso vemos la gran representación que hay. Eso es una foto tomada en Irrel, en el jardín de ellos en Alemania, de las muchas visitas que hicieron. Luego van a decir unas palabras, pero sin duda uno de los grandes amores de Eric fue la tuna de Montes. Ahí tenemos una foto que me pasó Carlos Pulido ayer, de cuando le regalaron la pandereta como tuno de honor en el 77, y luego el Caminito Verde, por el Camino Verde, la poesía que le escribieron,
que le entregaron el día de las bodas de platino. Más aficiones de Eric, todas las conocemos. Quizás menos conocida la pintura. Esto es un cuadro que pintó él, que es bien bonito. Y además es que en la familia de Eric habían varios, sus tíos, sus primos, varios pintores. Eran gente que tenía muchos dones, tanto de la pintura, la música. Y bueno, pues un pequeño ejemplo de lo bien que pintaba él. Luego le gustaba mucho la literatura, la poesía. Junto con el profesor Fischer tradujo y escribió la obra de Ryokban, uno de los mayores, el principal, vamos a decir, creo que es el principal poeta japonés. Lo tradujo desde el japonés al alemán. Y además en ese espíritu que tenía él, de donde iba, aprendía el idioma, aprendía las costumbres y las aceptaba, ¿no? Él no iba a ningún sitio a imponer nada, sino al revés, decía, como hay que ser, ¿no? Yo voy a un sitio y me adapto. Y yo creo que este libro del japonés es un gran ejemplo. Otra de sus aficiones, la buena mesa, los vinos del Mosela. La buena mesa que cuánto hemos disfrutado de las tertulias con Eric. En Alemania sabéis que existe el Stammtisch, ¿no? El Stammtisch es esa reunión, sobre todo los viernes por la tarde, donde se reúnen antes los hombres, ahora ya también las mujeres, ¿no? Para celebrar una tertulia semanal o mensual, depende del Stammtisch, y él tenía su tertulia en Alemania con sus amigos, donde pues se comía, se bebía y se charlaba y se reía. Bien, vamos a pasar ya a los últimos años para ir terminando. Por fin, en el 2018, convencí a mis tíos de que se vinieran a España. Después de una vida a caballo, ya dije que ya era hora de venirse, de que ya no podían estar solos y que ya había que ocuparse de ellos. Entonces, hemos disfrutado mucho. Me he permitido poner unas fotos personales, pero para transmitir que también al estar ya fijos desde el 18 en España, pues hemos podido estar en familia, quizás las Navidades no las celebrábamos juntos, hemos celebrado pues muchas más fiestas juntos. Aquí otra vez la Tuna, los vecinos, Josele, también Loreto, que es su otra ahijada, la familia de Pili con Cándido, es decir, ya al estar aquí afincados y no estar a caballo, pues nos ha permitido hacer una vida pues más normal, vamos a decir así, pues de familia. También fueron a visitar con Jorge, mi hijastro, pues esta es la calle Válgame Dios, donde vivían mis abuelitos, y cuando ellos vivieron en Madrid, pues estuvieron viviendo ahí en esa calle y fueron a verla, bueno, pues recordando también ellos un poquito su vida. Así. Y luego pues pasaban los veranos en el Parador, otra vez Josele con Loreto, los veranos en el Parador que hemos disfrutado mucho. Esta es una de las fotos de Eric, le encantaba el carnaval y contaba que cuando él era niño, porque la zona de Renania, para los que no sepan, en Alemania es la zona donde más se celebra el carnaval. Es como la zona de Renania es como la Cádiz alemana. Y además existe el príncipe de carnaval, y Eric presumía que él había sido de joven muchas veces el príncipe de carnaval. Y esto es una foto muy divertida en Tenerife, de las últimas veces que fueron a Tenerife, para ver el espíritu, ¿no? Yo creo que a los 90 y tantos tener el espíritu pues, así es fenomenal. Y ya, pues la última parte, ahí tenemos a Pili, que ha sido nuestro ángel cuidador, nos ha ayudado todo este tiempo y nos sigue ayudando a cuidarles. Y ya en la residencia, pues llegaron y revolucionaron, ¿no? Yo creo que no habían conocido en la residencia tanta fiesta, tanto cumpleaños, tanta celebración, la Tuna, que han estado varias veces en la residencia, o sea, donde ellos van, hacen amigos y montan así enseguida una fiesta, ¿no? Y eso yo creo que también es parte de la idiosincrasia de Eric y de Pinarín. Bien, y ya permítame que para terminar pues haga unos pequeños apuntes personales. Mi tío Eric para mí siempre ha sido un referente. De niña tenía una paciencia infinita para jugar conmigo. Mis tíos eran distintos, regalaban libros sobre la naturaleza, enciclopedias infantiles que aún conservo. Cuando estudiaba la carrera y luego el doctorado, en lugar de consultar las enciclopedias, en los tiempos que no existía Internet, yo llamaba por teléfono a Eric, que tenía un conocimiento enorme sobre muchos temas y una memoria prodigiosa. Durante las etapas que coincidimos, él trabajando en la Escuela de Montes, como ya he contado antes, y yo en la Complutense o en el CSIC, comíamos casi todos los días aquí en la escuela, y que lo recuerdo con mucho cariño. El vivir a caballo entre dos países, como hablábamos muchas veces, es como tener dos vidas. Algo que nos pasaba a los dos, ese no tener que elegir porque llevas tanto a Alemania como a España en el corazón.
Es evidente que 97 años dan para mucho, y Eric los vivió con intensidad. Un legado importante que deja es que aceptó su vejez, sus pequeños achaques, sin quejarse y sin permitir que eso le quitara la ilusión por vivir y disfrutar. Creo que la vida ha sido generosa con nosotros, por traernos a Eric, por poder compartir su alegría, por demostrarnos que se puede ser un gran intelectual y un gran sabio y a la vez un hombre divertido. Muchos recordaréis su libreta en la que apuntaba chistes, o su facilidad para hablar en verso, por sus ganas de ayudar, por no hablar mal de nadie y de ser un optimista empedernido, por regalarnos chocolate, por su tenacidad y por aspirar al trabajo bien hecho. Pasear por Illel o por Doñana, por muchos sitios, ahí está el legado de Eric. Cuidemos el legado profesional y el legado humano de mi tío Eric, el hombre bueno de los bosques. Muchas gracias. A la vista está que así es, totalmente. Desde luego, desde luego. Pues la verdad que, bueno, sí. Que lo diga Pilar está mucho mejor que lo decimos todos y lo digo yo. Muchas gracias, Marcela, pues por esa semblanza personal tan completa y tan entrañable, ¿no? De toda la grandeza de Eric Bauer, no solo en su faceta profesional, investigadora como ingeniero de montes, sino también en el plano personal y todas esas facetas que has ido desgranando. Y creo que ha sido pues muy entrañable, como digo, para todos y Pilar certifica que ha sido un resumen fiel y completo de la figura de Eric. Muchas gracias. Y vamos a continuar tras la intervención de Marcela con la intervención que va a realizar, la laudatio, que va a realizar del profesor Bauer, el profesor Luis Gil Sánchez, que como sabéis, bueno, el profesor Luis Gil es doctor ingeniero de montes por esta universidad, la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático de esta Escuela de Ingeniería de Montes Forestal y del Medio Natural. Fue también director del Departamento de Silvopasticultura durante 8 años y es miembro de la Real Academia de Ingeniería y fue su secretario general durante 4 años, 4 o 5 años, del 2011 al 2015. Y es seguramente pues, el investigador forestal más citado actualmente, desde luego en nuestra escuela, pero en el ámbito nacional, sin duda. Ha sido investigador principal de más de 200 proyectos de investigación nacionales o internacionales, ha dirigido 37 tesis doctorales y su investigación pues, ha abarcado muchos temas de gran relevancia: la adaptación de las especies forestales a las perturbaciones, la genética forestal, el olmo y la grafiosis, eucaliptos, pinos y otras materias que han generado más de 200 publicaciones en revistas internacionales de impacto. Y también toda esta actividad la ha complementado y ha trabajado con intensidad la historia forestal de España también. Y singularmente, seguramente conoceréis las aportaciones de primer orden que ha realizado, entre otras publicaciones, más de 12 monografías asociadas a las publicaciones del Inventario Forestal Nacional, que han ido desgranando y describiendo la evolución del paisaje forestal español en distintas comunidades autónomas y distintas provincias españolas. Y es un bagaje que pues, también es muy importante en esta temática que precisamente abordó con gran protagonismo también el profesor Bauer, ¿vale? Con todo ello, pues el profesor Luis Gil Sánchez, por todo lo mencionado y su conocimiento de la figura del profesor Bauer y de la temática de la historia forestal, pues es idóneo para que, por favor, Luis, nos traslades tu intervención con esta laudatio que vas a abordar a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimado señor subdirector de esta escuela, estimados decanos de los colegios de los aquí egresados, ¿no? Señoras y señores, que gracias a vuestra presencia contribuís a realzar este homenaje al querido y entrañable profesor Eric Bauer Manderscheid. Creo oportuno señalar, sin más preámbulos, que el mérito del profesor Eric Bauer fue el de ser el pionero en el tratamiento correcto y profundo de un tema apenas desarrollado,
nuestra historia forestal. Su libro, Los montes de España en la historia, editado por el Ministerio de Agricultura en 1980, es bien conocido por los amantes de la naturaleza. El texto, de sencilla y amena lectura, le convirtió en uno de los protagonistas de nuestro saber forestal. Con este acto se ensalza a un forestal que se caracteriza por ser no nativo, lo que estimo como una singularidad muy relevante. Su dedicación a nuestro país es objeto de orgullo para nuestra profesión. Es un motivo de satisfacción y agradecimiento que, estando fuera ya de la vida académica, se haya estimado como oportuna mi participación en este evento, pues no me considero el más adecuado. Aunque admirador de su obra y consciente de la importancia que tuvo en mi actividad profesional, no frecuenté su trato, aunque siempre fue muy afectuoso y cercano. Por ello, solicito generosidad por no llegar a la altura que merece. Su actividad generó un cuerpo de conocimiento de una gran solidez, pues sus aportaciones muestran el porqué de la situación forestal de nuestro país, aquella que recibió la primera promoción de ingenieros de montes cuando finalizó sus estudios en 1852. El profesor Eric Bauer fue decisivo en su papel como promotor de un relato histórico en el que abordó la base doctrinal de nuestra historia forestal. Lamentablemente, no ha sido objeto de consolidación como una asignatura más en nuestros estudios, como sí lo es en Alemania. La base del relato, como dijo el ecólogo Stefan Pine en 1998, se encuentra en el dominio del fuego por el hombre. Con él se comenzó a cocinar el planeta. Más tarde, el empleo de los productos del monte, calificado a un largo periodo como el de la Edad de la Madera, época en la que nuestros antepasados aprendieron a trabajarla y asentaron las bases materiales de nuestro mundo actual. Durante milenios todo se hacía en madera y su empleo era obligado para cocinar nuestros alimentos, calentarse, obtener el carbón utilizado en todo tipo de hornos, en particular los ligados a la obtención y fundición de los metales. La madera era básica en la construcción de barcos, tanto por su necesidad en la estructura del navío como para la obtención de pez extraída de los pinos para lograr la estanquidad de los cascos de todo tipo de embarcación. La pérdida de los bosques se debió a su uso ganadero para la obtención de pastos o al agrícola. La mayoría de los últimos se realizaron en suelos llanos y profundos, cubiertos por los bosques que tenían el mayor nivel evolutivo. En su libro, Bauer nos relata la crónica del protagonismo de los montes en nuestra historia. Este largo espacio temporal es obligado para saber que extensas llanuras desarboladas y laderas deforestadas dominaban el paisaje de la España herida. Las estepas eran tan extensas y su origen perdido en el recuerdo que ilustres botánicos las llegaron a considerar como parte de la vegetación natural. La deforestación era mencionada como algo general por los ilustrados en los siglos previos al inicio de nuestro conocimiento forestal, hace más de 175 años, periodo poseedor de una historia compleja hasta que se llegara a consolidar a los ingenieros de montes como técnicos facultativos y obtener los presupuestos necesarios para que ejercieran su actividad. Como ya se ha mencionado, Eric Bauer nació en Daun, en la provincia de Treveris, en Alemania, y estudió ingeniería de montes en Friburgo y Göttingen. En la primera de ellas realizaría su doctorado, eligiendo como tema la historia forestal, que centró en una región situada en las proximidades del Rin, lo que proporcionaría, entre otros aspectos, la aptitud para descifrar documentos de la Edad Media de lectura complicada. Papel importante en su trayectoria la ejercería su director de tesis, el profesor Kurt Mandel, uno de los representantes más notables y conocidos de la historia forestal del siglo pasado. Sus numerosos trabajos, algunos quizás compartidos por su discípulo, enfatizaron la importancia de la disciplina en el mundo forestal.
Entre 1961 y 1967, Mantel ostentó la presidencia de la sección de Historia Forestal del JUFRO, es decir, de la Federación Internacional de Institutos de Investigación Forestal. Erich Bauer ejerció su profesión en su Alemania natal como ingeniero jefe de montes en 2 distritos forestales, el primero en el de Igel, el que forma parte del Parque Natural Internacional de Alemania y Luxemburgo, y más tarde en el de Zell, ambos pertenecientes a uno de los estados federados de Alemania, el de Renania-Palatinado. Parece oportuno ligar su condición de precursor de la historia forestal en España con el tema de su tesis doctoral, tanto como a la carencia de este tipo de trabajos en la España. Ambos aspectos apoyan que eligiera la historia forestal, disciplina cuyos métodos se alejan de los propios del mundo de la técnica y requieren un conocimiento de contenido social y relativo a nuestro país, objetivo que considero de difícil cumplimiento para los no nativos. El que alcanzara resultados meritorios y su obra fuera reconocida se debió tanto a su gran capacidad personal como a una circunstancia fortuita, que le llevó a un destino no esperado. Su vinculación estrecha con España surge cuando, preparando su doctorado, conoció a la que sería su esposa, doña Pilar González Lasso, licenciada en Filosofía y Letras, quien estaba perfeccionando sus estudios universitarios. Esta relación influiría para que el profesor Kurt Mantel decidiera mandarlos 2 años a España, entre 1962 y 1964, nada más alcanzando la presidencia de la sección de Historia Forestal en JUFRO, con una beca que tenía por objeto el verificar ciertos ensayos e investigar la evolución histórica de los bosques españoles. Viaje que realizaría en un momento en el que tanto el ámbito científico como el universitario del país era poco propicio para el desarrollo de estos cometidos. Los documentos de mayor interés no habían sido objeto de tratamiento ni estudio y estaban dispersos en colecciones documentales, en archivos y bibliotecas, manuscritos relativos a las especies y usos que hacían los tenedores de tierras forestales de gran extensión, como la nobleza o la iglesia, o también los depositados en los archivos locales, referentes a las provincias, ciudades y villas, documentos, muchos falta de catalogación y conservados tal como habían sido redactados. Para Mantel, España era un país interesante por poseer una flora forestal original, incluir numerosos elementos de la vegetación africana, junto a especies y variedades endémicas. De su conocimiento descriptivo ya se poseía una referencia adecuada, como eran los trabajos relativos a los viajes por España realizados en el siglo XIX por el botánico sajón Moritz Wilcon. Su importancia nos la muestra Erich Bauer al incluir entre la muy completa bibliografía de su libro a 17 referencias de los trabajos de Wilcon. Conocer la singularidad de nuestra flora y vegetación forestal no debió de ser una tarea difícil para su formación, y en los aspectos sociales siempre tuvo el apoyo inestimable de su esposa. Tanto un rápido acceso a los archivos y bibliotecas no forestales, como una ayuda inapreciable para la lectura de manuscritos antiguos que le proporcionaban una información forestal valiosa e incrementaron su conocimiento. Su estancia inicial en España dejaría sin duda un sólido pozo en Erich Bauer, que se consolidaría con la memoria que redactara a su regreso, y poco después de su llegada a Alemania, en 1964, junto a su esposa, publicaría en la Revista de Estudios Agrosociales un artículo extenso sobre la historia de la propiedad forestal en España. No creo que haya ninguna duda en que seguiría viniendo a nuestro país, aunque por vacaciones y por razón de su matrimonio. La actividad principal de Erich Bauer radicaba en su dedicación a los distritos forestales de su estado natal ya mencionados. La gestación de la obra base de la historia forestal de España y su papel como una disciplina relevante para nosotros los españoles forestales fue larga, pues debieron de pasar casi 20 años desde su primer viaje hasta que llegó a ver la luz lo que fue su obra. El que lograra disponer de una mayor frecuencia de tiempo en España para dedicarlo a las fuentes históricas y rematarlo en su texto
requería del apoyo y la comprensión por parte de sus superiores en la administración forestal del país Renania-Palatinado. Pero lo debió de conseguir cuando el ingeniero de montes, Mariano Jacotot, primer director del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, creado en 1971, le encargó el estudio de nuestra historia forestal. Este debió de ser renovado por los 3 directores que le sucedieron en la presidencia de l'INIA, hasta llegar a completar su redacción. Su obra, Los montes de España en la historia, coronó sus muchas visitas a archivos y bibliotecas y su vinculación con el país. Agotados los 5.000 primeros ejemplares de la edición, sería objeto de 2 nuevas, la última en 2003 por la Fundación Conde del Valle Salazar. Tal éxito muestra el interés que suscitó en los lectores por la naturaleza y sus bosques. El esfuerzo que realizó se deduce conforme enumera las bibliotecas y archivos que visitó, en los que rastreaba las fuentes y obtenía una y otra vez pequeños retazos de la trama final que convendría su cuadro definitivo. Entre ellas merece señalar una institución alemana, el Seminario de Historia de Iberia e Iberoamérica, situado en la Universidad de Colonia, sin olvidar otras noticias de más fácil obtención, como las logradas en la lectura de los trabajos de autores relativos a la historia, tanto política como económica, a la geografía, a la botánica, agricultura, medicina y economía forestal relativo a España, pero también a sus comarcas. De sus indagaciones señalaría que son tan ricos los fondos históricos forestales localizados en los numerosos archivos que visitó, que, nos recalca, constituye una fuente de interesante trabajo para docenas de investigadores durante mucho tiempo. Para terminar y mostrar la relevancia del legado de este ilustre forestal, receptor de este homenaje, he de relatar que, finalizados mis estudios de ingeniero de montes en 1979, llegó a mis manos su libro. Tan sugerente título manifestaba sus valores, percibidos tantos por su índice como por la extensión del tratamiento que les daba, y el título de los apéndices que incluía. Su lectura me mostró cómo opiniones erróneas, algunas de las procedentes de mi etapa previa como estudiante de ciencias biológicas, entre una práctica mayoría de conocimientos de gran interés formativo en la Facultad de Ciencias Biológicas, se me enseñó que los pinos eran especies exóticas, salvo en la alta montaña, y yo no lo cuestioné. Opinión que se continuó enseñando a docenas de promociones sucesivas. De ellas se deducía que la utilización de los pinos en las repoblaciones forestales había sido una equivocación manifiesta, lo que contribuía al desprestigio de los técnicos que las realizaron. El libro de Eric Bauer inmediatamente me llevó a la búsqueda entre los apéndices de los documentos más antiguos, para saber qué especies forestales eran las citadas. Destaco solo una, la visita que en 1589 realizaron los capitanes Antonio de Alzate y Jorge Setara a los montes de Acenias, hoy La Acenia y Valdanera, situados en el Reino de Valencia, entre Tarragona y Castellón. Este documento lo encontró Eric Bauer en un folio, el 281, de los contenidos en uno de los numerosos legajos, el 246, existente en la sección Mar y Tierra del Archivo de Simancas. Su texto menciona el texto del manuscrito. Hay gran cantidad y número de árboles de pinos de 3 suertes que de ordinario se llaman pinos gentiles, melosos y bordes. Y más tarde, en otro párrafo, se lee: en todo el dicho bosque y término no hay robles ni otro género de árboles. Además, incluye un mapa de la época del capitán Jorge Setara con la localización de los pinares. Este y muchos otros documentos de su libro mostraron cómo eran opiniones erróneas las referentes al carácter exótico de nuestros pinares, y su libro reforzaría mi satisfacción por los conocimientos que adquirí en esta escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gil, catedrático, por ese recorrido tan completo por la figura y las aportaciones que el profesor Bauer
realizó aportaciones pioneras, muchas de ellas, como bien ha señalado, a la investigación y al conocimiento de la historia forestal española, y también la profundidad y el rigor de esa labor, y cómo ha servido de información, de estímulo y de alimento, en el mejor sentido de la palabra, para trabajos y la formación de los propios ingenieros de montes y trabajos posteriores que se han sustentado en los hallazgos y investigaciones que realizó el profesor Bauer. Muchas gracias. Creo que es una excelente visión de todo lo que ha supuesto y sigue suponiendo a día de hoy la figura y la trayectoria y el libro, por supuesto, de los montes de España en la historia, publicado por el profesor. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con la siguiente intervención por parte del profesor Jacobo Ruiz del Castillo, titulada Memoria de un sabio y un amigo, esta intervención. Y el profesor Jacobo Ruiz del Castillo pues es ingeniero técnico forestal y es doctor en ciencias geológicas y es precursor de la paleogeobotánica en España, una disciplina que es muy importante para comprender los sistemas forestales y su dinámica, y en particular para muchos de los aspectos que se tratan en relación con la historia forestal. El profesor Ruiz del Castillo fue profesor, además, de esta escuela, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes Forestal y de Medio Natural, e investigador en el CIFOR, en el Centro de Investigación Forestal del INIA, donde participó en numerosos proyectos y publicaciones científicas. Y señalar que recibió en el año 2020 la mención especial que lleva su nombre por parte del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, mención especial que precisamente a partir de ese año adoptó el nombre del profesor Ruiz del Castillo. Y además de toda esa trayectoria y bagaje, señalar muy especialmente hoy que ha sido amigo personal y colaborador del profesor Eric Bauer, y por tanto en esta calidad y en ese conocimiento de primera línea de su trayectoria, pues nos va a intervenir con esa memoria de un sabio y de un amigo en esas dos vertientes. Muchas gracias, profesor. Puede... ¿Puedes bien, Jacobo? ¿Sí? Ya, por eso, ten cuidado. Intenta hablar al micrófono. Muchas gracias. Sí. Pero como lo están grabando, intenta hablar al micrófono. Si lo están grabando, ¿para qué hablar? Muchas gracias, señor director. Pilarín y todos los presentes. He tenido que aceptar, decía aquí unas palabras, tengo que decir que sin ningún mérito, pero no quiero contradecir a los que han impulsado mi intervención. Efectivamente, yo conocí hace muchos años ya al profesor Eric Bauer, pero no tengo, después de todo lo que hemos oído, pues no tengo cosas muy nuevas que decir. En todo caso, voy a leer unas pobres palabras que he escrito aquí. Bueno, hemos tenido la fortuna, creo que casi todos los que estamos aquí, de tener entre nosotros, hasta el final de su larga vida, al profesor Erich Bauer, ilustre ingeniero, investigador perseverante, escritor prolífico y, sobre todo, hombre bueno, amigable y generoso. Desde sus primeros años en España, hacia el año 1963, tuve el privilegio de conocerlo y disfrutar de su amistad, su carácter a la vez tranquilo y emprendedor, y su conversación siempre instructiva e interesante, en la que, olvidando su propia valía, prestaba toda la atención a su interlocutor. Nacido, como se ha dicho, en un pueblo de la provincia de Trier, el Treveris romano, tenido por la ciudad más antigua de Alemania, enclavada en 3 extensos bosques, zonas boscosas, quiero resaltar aquí un poco el marco en el que él se crió y prestó sus actividades después. Su voluntad y sus circunstancias lo encaminaron al estudio de los bosques y de su repartición y evolución en el tiempo. Siguiendo los pasos de su padre, también forestal, estudió la carrera de montes en Gotinga y Friburgo, capital de la Selva Negra, caracterizada también por sus extensos bosques de abetos especialmente, y por fin se doctoró con una tesis sobre historia forestal de Sonnwald, parque natural de la región del Rin-Palatinado. Estuvo al frente de 2 distritos forestales en la región del Mosela, mostrando su experiencia
en todas las ramas de la administración de los bosques: gestión del monte y de sus productos, combate de incendios, plagas y enfermedades y lucha contra la lluvia ácida, muy activa especialmente en esa región. Tuvo a su cargo zonas naturales protegidas y de recreo, entre ellas el Parque Natural de Alemania-Luxemburgo, de gran complejidad por su riqueza natural e histórica, su extensión, su carácter internacional y su estado ruinoso y problemático tras la Segunda Guerra Mundial, ya que sufrió las consecuencias de haber soportado un durísimo frente bélico. Tuvimos oportunidad de comprobarlo en un viaje que hicimos a Trier con él. La actuación de Eric Bauer al frente de este parque ha sido muy reconocida y alabada por las instituciones forestales y académicas de Alemania. Durante 20 años trabajó en centros de investigación y en instituciones de enseñanza, universidades de Gotinga y Friburgo, Escuela Forestal de Renania-Palatinado, Instituto de Investigaciones Forestales de Coblenza, así como en la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid, donde impartió cursos y dirigió tesis doctorales, promoviendo con eficacia y pasión los estudios de nuestra historia forestal. Organizó visitas y viajes de prácticas de varias promociones de alumnos de esta escuela, a Alemania y Luxemburgo, acompañados en varias ocasiones por la Tuna de Montes, tan querida por él, que también hoy nos acompaña. Becado en un principio por el gobierno alemán para investigar sobre la historia de los bosques españoles, recorrió España a lo largo de varios años, impregnándose de su historia, sus paisajes y su realidad forestal. Con este fin, realizó tenaces investigaciones por archivos y bibliotecas de España, desde los de las instituciones más importantes hasta pequeños archivos locales, descifrando en muchas ocasiones documentos antiguos, muchas veces asistido por la experiencia paleográfica de su esposa Pilar. La abundante literatura forestal consultada y la lectura de los relatos de científicos y viajeros por España completan las fuentes utilizadas para la elaboración de su ensayo. En él, tras la relación de periodos sombríos para los montes españoles a lo largo de la historia, el autor describe la tendencia a la recuperación de la superficie arbolada, calificando de acontecimiento único en la historia mundial la labor repobladora llevada a cabo en España a partir de 1940 especialmente. Terminada la redacción, la obra es publicada en 1980 por el Ministerio de Agricultura, con el título Los montes de España en la historia. Su gran éxito y el consiguiente agotamiento de la edición mereció 2 ediciones posteriores, en 1991 y en 2005. Dentro de las numerosas publicaciones, artículos y conferencias del profesor Bauer, para nosotros es esta su obra magna, Biblia forestal, la han llamado algunos. Su documentación es abundante, minuciosa y muy elaborada. El autor, generosamente, aporta además amplias transcripciones de muchos de los textos elegidos y utilizados por él, de forma que el libro, además de su contenido explícito, facilita la utilización posterior de una extensa y variada información. De esto es consciente el autor cuando escribe con cierta modestia. No es posible coleccionar en pocos años los datos necesarios para una historia forestal de España completa, pero lo que sí se puede hacer es contribuir a que el día de mañana se pueda escribir una historia completa y detallada de los bosques españoles. Ha empezado a cumplirse una parte de esta profecía. El libro, de lectura fácil y amena, aparte de su valor directo como historia forestal, constituye una referencia bibliográfica obligada para distintos trabajos, especialmente forestales, geográficos o históricos, pero de muchas más disciplinas. No podía faltar en esta obra del profesor la oportuna inclusión de notas literarias y poéticas, que constituyen, más que una distracción, un complemento de los temas tratados. Todo ello ilustrado con escogidas estampas, mapas y grabados de las sucesivas épocas estudiadas. He aludido al gusto de Erich por la poesía. En sus viajes a Japón, admiraba los paisajes, los bosques, las gentes y la cultura de ese país. Su especial sensibilidad le permitió captar la poesía japonesa, incluso sus difíciles poemas cortos o haikus,
que en unas pocas sílabas concentran su carga poética, frecuentemente relacionada con la naturaleza. Fruto de esta afición fueron varias conferencias y publicaciones sobre la poesía en Japón. En una de estas, en español, Gotas de rocío sobre una hoja de loto, que hemos visto hace poco ahí, narra con el profesor Fischer la vida del poeta japonés Ryokwan y comenta sus poemas traducidos al alemán. La relación del profesor Bauer con España fue temprana, duradera y muy fructífera. Él mismo confesaba: como alumno en Trier, una de mis clases favoritas era la historia. Esta afición, junto con la forestal y mi amor hacia España, me ha acompañado toda la vida. En la Universidad de Friburgo conoció a la germanista española María Pilar González Lasso, que pronto se convertiría en su esposa y colaboradora, y que efectivamente le ha acompañado toda la vida. Hoy Pilarín está con nosotros y le ruego que reciba estas palabras como homenaje de profunda amistad, gratitud y admiración a Erich. Descanse en paz. Muchas gracias, profesor Ruiz del Castillo, por esa gran panorámica y también sentida panorámica desde la proximidad que tuvo con el profesor Bauer de la trayectoria, las aportaciones y también las múltiples facetas, ¿no?, de las aportaciones del profesor Bauer, que nos enriquece y nos ayuda a comprender y a valorar en toda su dimensión la actividad que desempeñó en España en particular, pero también en Alemania. Decir que las 3 ediciones a las que se ha referido el profesor Ruiz del Castillo, también el profesor Gil Sánchez y otros intervinientes, las 3 ediciones del libro de los montes de España en la historia, para quien todavía no lo haya leído, que creo que serán pocos en la sala, pero veo alguna cara más joven que quizá no haya hecho la inmersión completa en el contenido. Las 3 ediciones están disponibles en la biblioteca de esta escuela. La primera del año 1980, si no recuerdo mal, la segunda del 91 y esta tercera de la Fundación Conde del Valle Salazar del 2003. Las 3 están disponibles para consulta directa en la biblioteca y, bueno, pues animaros a que también como homenaje al profesor sigamos leyendo y consultando esa obra. Tras ello, pues vamos a dar la palabra, en este caso, con la ponencia titulada Todo empezó en un viaje de prácticas. Decíamos que el profesor Bauer organizó, coordinó y realizó numerosos viajes de prácticas para estudiantes, para profesionales forestales en España y en otros países del mundo. Y qué mejor manera de titular la intervención del profesor José Luis García Rodríguez que con ese Todo empezó en un viaje de prácticas, y decir que el ponente, José Luis García Rodríguez, es profesor de esta escuela, profesor titular de Hidráulica, Hidrología y Restauración de Cuencas, y ha sido durante cerca de 7 años subdirector de ordenación académica y dirigió el Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental durante cerca de 10 años, departamento al que actualmente pertenece también, y es director de la Cátedra Traxa Rafael Dalré, aquí en la escuela, en la Universidad Politécnica de Madrid, y es especialista en restauración hidrológica forestal. Ha colaborado con multitud de proyectos y entidades en estos temas, ha dirigido 11 tesis doctorales en las temáticas, ha colaborado en proyectos europeos Erasmus Plus y actualmente dirige el proyecto LIFE Alnus Taejo y recibió la medalla de honor del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes por su trayectoria. Y en todo ello, y en calidad, como se han podido ver en las fotos que ha expuesto su sobrina al principio, Marcela, al principio de la sesión, pues su contacto también muy estrecho y directo con el profesor Bauer pues va a intervenir en esta sesión a continuación. Muchas gracias, profesor Rodríguez. Adelante. Lo mío va a ser más fácil porque he conseguido hacer un bucle por fin y lo vais a ver ahí repetido. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Sabía que podía contar con más de una docena, como así ha sido. Ya somos más de 70 y esto para esta escuela es un logro. Parece que el personaje lo merecía. ¿Qué tal, Pilar? ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Estás cómoda? Esta es tu casa, ¿sabes? Esta es tu casa. Y como la de Eric, ¿eh? Yo creo que este es un día muy alegre
para la escuela, como lo era Eric. A él no le gustaría que hoy tuviéramos cosas o caras tristonas. Me imagino que si así fuera, nos consolaría él, a cada uno de nosotros, con un caramelo, un chocolate, como ha dicho anteriormente alguien. Era así. Yo me he permitido poner este título. Todo empezó en un viaje para deciros lo siguiente. Quiero, a través del resumen del viaje realizado en el año 2000, lo siento, Pepe, porque me has dicho que en el 87 estabas tú también, y no llegué a tiempo. Pepe Marcos, compañero nuestro, que también en el 87 estuvo en esas tierras y con ellos. Explicar el título de esta intervención. Hasta aquel año de 2000, para mí, Eric Bauer era un conocido profesor que recurrentemente venía por la escuela cada año, aprovechando sus visitas a su casa de Madrid, saludar a la familia y a otros compañeros. Saludaba educadamente y nos regalaba caramelos y chocolate, como he dicho, a los más afortunados. Era un momento de derroche de felicidad de una persona entrañable que siempre era bien recibido. Además, era el autor de Montes de España en la historia, como hemos dicho repetidas veces, y su fama le precedía, aunque no sabía mucho de él, su persona, su trayectoria profesional en su Alemania natal. Fue en el año 2000 cuando empecé a conocerlo mejor y cuando se inició una verdadera amistad. El viaje comenzó una mañana del 19 de julio de 2000, desde Madrid, directo a la Junquera, desde allá Montpellier, Lyon, Estrasburgo. Fue una paliza, como se suele decir. Habéis visto ahí un autocar. Ahí más o menos un poco la secuencia de fotos que se dio. Ahí llegamos a Freiburg, porque la idea era, primero, esto era un viaje académico y teníamos que ir a la Facultad Forestal de Freiburg. Teníamos que cumplir, ¿no, Pepe? Y allí nos recibió también Ruth Oñate, que está aquí, que ahora la vais a ver también. Y al frente estaban también Daniel Otero y Ana Jiménez, que están aquí con nosotros, que nos sirvieron de traductores, sobre todo, porque como germanoparlantes, pues sirvieron de mucho. Ahí también aparecen más jóvenes, ¿verdad? Pero igual de guapos. Después de ocupar los alojamientos, comenzamos nuestra andadura siguiendo un programa bien establecido por ellos, de antemano por Daniel y por Ana. Comimos en la misma facultad, me acuerdo que se llamaba La Mensa, eran comedores universitarios, allí éramos todos unos. Se visitaron las instalaciones de la Facultad de Ciencias Forestales y el Jardín Botánico de la misma. Siempre estuvimos guiados por una persona muy entrañable, el profesor de silvicultura, el doctor Detler Scholke, que estaba casado con una argentina y estuvo de nosotros como Cicerón esos días. El día siguiente visitamos acompañados por el profesor, lo tengo aquí apuntado, Schackbach, en la Selva Negra, donde el ingeniero jefe del distrito, el señor Kirch, nos explicó el método de aprovechamiento y la dinámica de las masas regulares del lugar formadas por picias, abetos y hayas. Quien quiso entender lo que nos iba contando lo entendió y lo comprendió, pero lo que sí se trataba era de sus razonamientos en plena Selva Negra, con sus bávaros en ese momento, y nos llamó la atención con sus libros y sus notas de apuntes, haciendo ordenación de montes, según el criterio suyo, que era andar, observar y hablar. Era una forma de decirnos aquí, se trabaja de esta manera. Los días siguientes continuamos visitando diversos centros de la Facultad Forestal y también tuvimos tiempo para conocer la ciudad, sus pintorescos canales, sus calles agradables, degustar por supuesto, la cerveza, por supuesto, los pasteles. Selva Negra lo dice todo. El casco antiguo, la catedral, bien. Bueno, nos fuimos fuimos incluso por allí, por la zona de Selva Negra, con la profesora Oti Wilmans, que nos puso a todos, como veis ahí, en alguna ocasión, a todos en hilera. Una señora jubilada de 72 años que nos subió a una turbera y ahí nos estuvo explicando allí no sé qué cosas, ahora no recuerdo, ¿verdad, Daniel? Ana, no sé qué cosas, pero nos lo hizo sudar. Quien, además de poner en fin al grupo, subirnos a una ladera inacabable, nos llevó a la turbera, como os digo, donde nos explicó diferentes aspectos de la formación y evolución de esta y las diferentes especies que allí se desarrollaban. Se visitó también el lago, a ver si lo digo bien, Slutschi, que no sé si tiene algo que ver, grato recuerdo, para Eric y Pilar, posteriormente. Bueno, lo he recogido aquí. Dejamos Freiburg para poner rumbo a nuestro destino final, la ciudad de Eric Bauer, Eirel, parando en Heidelberg para comer, contemplar esa hermosa ciudad al pie del río Neckar. Se llegó por la tarde, se dispuso del alojamiento, siempre acompañados desde el primer momento por Eric, que no estuvo tranquilo hasta que no fuimos todos a los alojamientos. Y luego, posteriormente, nos invitaron a la cena que nos había preparado Pilar y él, pero principalmente Pilar, con sus ensaladas alemanas, con sus distintas salchichas y demás, siempre aleccionados por Manolo Cortijo y yo, ya veréis ahí a Manolo Cortijo también, que
estuvieron bien aleccionados para que no hicieran nada, para que no rompieran nada. Por favor, mirad qué tal. Éramos un grupo bastante numeroso y por favor, mirad que no hagáis nada, ¿eh? Ya tendréis tiempo. Todas esas cosas también lo decíamos, ¿verdad, Daniel? ¿Verdad? Ajá, vale. A la mañana siguiente, Eric programó una visita al Parque Internacional, como ha dicho Jacobo, a Alemania y Luxemburgo, para observar diferentes elementos de acondicionamiento, desde fuentes, casas de madera, instalaciones juveniles, que también se dedicó Eric a hacerlas personalmente, la estuvo planificando durante muchos años como director. Se visitó el museo, sus colecciones, gran parte de todo aquello debido a esta labor, como digo, continuada de Eric durante tantos años de dedicación. Las visitas siempre tuvieron el trasfondo académico. Estas visitas visitando diferentes rodales de repoblación del Erce y Pícea plantados después de la guerra y las operaciones encaminadas a la recuperación de este entorno que se vio afectado por las batallas libradas en la conocida batalla de las Ardenas. Yo creo que uno de los dichos famosos de Eric, que muchos a lo mejor recordáis, mucho cartucho, sobre todo la tuna, mucho cartucho, yo creo que viene de ahí. Pudiera venir de ahí y de sus recuerdos con esas vivencias de la guerra. Todos pudimos aprender de la gran experiencia que nos mostraron, de los aspectos relacionados con la gestión de los parques en Alemania, y se pudieron conocer ciertos rodales elegidos de hayas, de una edad media de 200 años y de los tratamientos helvícolas con aclareo sucesivo con los que se trataban, observando una excelente regeneración natural. Al día siguiente nos dedicamos siempre de la mano de Eric a recorrer diversos parajes que constituyen la región del distrito forestal de esa zona que se ha mencionado, de Eifel. Y viendo el aprovechamiento de las masas forestales, se pudo observar la estrecha relación de los vecinos con los forestales del lugar. Por la tarde se visitó la región de Mosela, donde degustamos, como no, un poquito de vino del Mosela, merecía la pena. Una cena en la ciudad de Morbach, por cortesía del director general de Montes. Todo bien programado por Eric. Al día siguiente se visitó el Kammerwald Obersingen, no sé si lo digo bien, es un monte del Distrito Federal de Irrel con autoridades forestales y silvicultores privados. La visita fue de gran interés profesional al tratarse de un bosque natural de roble, picias, abetos, hayas. Se pudieron conocer numerosos aspectos del manejo de estos montes gracias a las explicaciones del señor Richards, que expuso sus conocimientos al grupo de alumnos. Uno de los rodales fue plantado 20 años antes por Eric Bauer y nos lo mostró. Tras la visita se realizó una comida de hermandad en una casa forestal en medio del bosque, lo que fue un motivo de gran alegría para la expedición española, un momento de camaradería, en medio de una lluvia infernal. Nos mojamos por dentro y por fuera. Para terminar el día tuvimos una cena en el Hotel König en Irrel, donde se hizo entrega de regalos a Eric y Pilar, se expresó la gratitud a la pareja anfitriona y no faltaron otros dichos, ¿no?, clásicos de Eric, como el sol sale con los soles españoles, qué suerte tenéis, ladrones. O cuando decía que lo había hecho bien, en su faceta forestal decía, no tengo abuela. ¿Le gustaron esos dichos? Pues lo decía. Parece que las esposas de los grandes personajes tienen que quedar en segundo plano, pero este no es el caso, en este caso de Pilar. Pilar nos ha demostrado que no solo en ese viaje, sino en los siguientes años una gran amistad y cariño, también en la escuela, a través de Eric. Por lo que en este homenaje quiero hacer un alto para ti, Pilar, y de paso manifestarlo con un gran aplauso. Bueno, vamos terminando el viaje también, con la visita, por supuesto, a la bonita ciudad de Trier, antigua Treveris romana, la más antigua, dicen, de Alemania y casi de Europa. Nos vio de guía personal en la visita cultural que nos hizo. El día terminó de nuevo, donde se celebró una cena de hermandad también con los vecinos de Irrel, donde fue también una salchichada tremenda, el chucrut, cerveza, risas y demás. Todo aquello terminó. Todo lo bueno acaba pronto y al día siguiente regresamos a Madrid con la firme convicción de que habíamos hecho una nueva amistad, una gran amistad con dos personas, Eric y Pilar, y con Alemania y sus forestales. Nunca se nos olvidará este viaje. Por tanto, gracias, Eric. Los alumnos de entonces y los de hoy deben conocer a nuestras grandes figuras y creo que Eric es uno de ellos. Su amor por España y su labor de hermandad a través de los profesores y los alumnos ha sido fundamental. Ya sabíamos de su prestigio en España, pero allí en Alemania lo supimos o lo pudimos comprobar por nosotros mismos. Nunca nos olvidaremos de su gran persona. Desde entonces
Desde el conocimiento más cercano a esta pareja he tenido la ocasión de tratarles en nuestras distintas visitas al cabo de los años, a su casa, a sus fiestas familiares, en las que hicimos una gran amistad junto con Pilar, junto con Marcela, lo que ha llevado a sentir por ellos una gran familiaridad y un enorme cariño, desde aquel viaje hasta hoy mismo. Por eso el título. En esta escuela, tan amada por Eric, ingeniero de Montes de Honor en 2008, quien en su discurso, ese día, dejó claro la esperanza en el entendimiento mutuo entre nuestros pueblos y su esperanza en que se mantenga en el futuro. Por todo ello, y para terminar, quiero dejar constancia de nuestro gran cariño y respeto por esta gran persona y gran forestal, y que su ejemplo de vida, su sabiduría, sencillez y humildad nos sirva para hacer un mundo mejor. Hemos rescatado, a través de la Tuna, aquí presente, un vídeo casi inédito de un viaje en el 84, esto es prehistoria forestal también, a la ciudad de Bitburg. Empezaba allí, todo empezó en un viaje, donde se celebró una feria internacional de folclore europeo. Quizá alguien puede ampliar un poco más el detalle. Allí, por invitación expresa de Eric, apareció la Tuna de Montes de Madrid. Yo creo que ellos ni sabían que tenían que bailar o no, pero bueno, tocar la pandereta y rascarle un poco la bandurria y la guitarra, sí. Allí apareció la Tuna de Montes y, como se puede ver, ahora lo vais a ver, fueron acompañados de grandes profesores para mi sorpresa cuando vi el vídeo. ¿Quién diríais que estaba allí? Juan Ruiz de la Torre y don César Peraza, que lo vais a ver a continuación en el vídeo. Allí estaban, no bailando seguramente, pero bueno, ahí estaban con ellos. Vamos a ponerlo, no sé cómo está, Santiago, el asunto. Quiero con este vídeo dar un poco de entrada a la Tuna. No, ahora voy yo, si quieres. Si... Espérate, que está... No, es que está en otro sitio. Bueno, con esto me vais a permitir que ya termino con esto. Con el vídeo quiero dar entrada a la Tuna, esta institución que hizo un puente de unión entre dos países, sin apenas pretenderlo, desde la invitación de Eric el primer año a Bitburg y los siguientes años. El apoyo de los Bauer y la estrecha relación entre ellos se fraguó una estrecha relación que hizo que el matrimonio les haya invitado a sus niños, como así le gustaba llamar, como ellos le llamaban, a papá Eric, siempre que han podido, para acompañarnos en sus momentos más importantes como hoy. Por eso quiero dar entrada, si me permites, a Alfonso. No sé cómo va la cosa. Sí. Alfonso, Emilio, no sé, alguien. Bueno, hay varias intervenciones, ¿no? Sí, hay dos facetas del profesor Bauer o dos amores, como decía Marcel en la intervención, también, que son la poética y la musical, la de la Tuna, más en concreto. Creo que en este orden vamos a dar paso a las dos, pero no sé si el vídeo, Yo mientras tanto lo manipulo ahí. ¿lo quieres proyectar antes o no sé en qué momento crees? Sí, por supuesto. Sí, adelante. Y muchas gracias por la intervención. Porque nos has, por ese recorrido, ¿no? Por ese gran viaje que hiciste, bueno, ese primer viaje que además lleno de cercanía, ¿no? Y de cariño y de detalles muy ilustrativos y enriquecedores de lo que suponen en general para la profesión los viajes de prácticas, lo que vertebran, lo que forman, lo que ilustran, pero más aún, especialmente, si son como eran entonces, que ha explicado el profesor García Rodríguez de la mano del profesor Bauer. Que lo tengo en WhatsApp, pero vamos, en un momento... Sí, no te preocupes. Bueno, reiterando el agradecimiento por la intervención. De hecho, bueno, mientras lo localiza... Sí. Rápido, lo tengo ya. Muy bien. Espero que funcione, Eduardo, espero que funcione. Vamos a cruzar los dedos. Vamos a ver. Sí, adelante. Il est tombé dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux. All our friends will be drinking our beer. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mit schwarzbraunem Haar und um Dolores zu vergessen, die seine Liebste war gewesen, sprach er zu Don Philippus, dem alten Spelunkenwirt. Caramba, ein Whisky, Caramba, ein Gin, Verblutsakramente Dolores, und alles ist wieder hin. Caramba, ein Whisky, Caramba, ein Gin, Verblutsakramente Dolores, und alles ist wieder hin. In Rio de Janeiro, in einer klitzekleinen Wir sollen zu Hause bring, Brüderlein, sing. Sieh doch, ich stell nicht so raus. Meine Stern, da ist das Leben ein Scherz. Meine Schmerz, da ist das Leben ein Scherz. Wir sollen zu Hause bring, Brüderlein, sing. Sieh doch, ich stell nicht so grau. und schickt er seine Pfoten aus. Schaut mir nach Musikanten aus und schafft sie mir ins Haus.
Mirar aquí a la derecha cómo aparecerá Ruiz de la Torre, ahí, César Peraza. Pues muchas gracias. Muchas gracias, José L., por ese documento histórico audiovisual, podríamos decirlo así, de ese gran viaje de prácticas y además amenizado con esos comentarios y subtítulos, digamos, distendidos y simpáticos, con lo cual le he añadido gracejo también al contenido. Y bueno, pues como ya adelantaba el profesor García Rodríguez, y hemos comentado, y se ha tratado anteriormente, pues hay dos facetas que son singularmente, además de la estrictamente forestal, del profesor Bauer, dos facetas que él cultivó, ¿no? Y que también formaban parte de sus querencias y sus amores, como decía antes Marcela. Uno de ellos es la poesía, ¿no? La poesía y, en concreto, para eso, aunque no figura en el programa, sí que ha habido oportunidad de poder incorporar en el acto la lectura de un poema por parte de, bueno, si no me equivoco, Ruth de Oñate. Vas a leer, ¿verdad?, un poema, así no lo matizas ahora, pero bueno, Ruth de Oñate, además de leer el poema, lo primero es doctora en Ingeniería de Montes, además por esta casa, ¿verdad, Ruth? Y es jefa de servicio en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y además de eso, pues hoy va a complementar el acto con esa aportación poética. O la vais a leer entre... Bueno, ahora lo explicas tú, Ruth, mejor seguramente, pero es un añadido de última hora, pero de primer interés también para el acto. Adelante, por favor, cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, sí, estaba previsto que lo leyera yo, pero de parte de una buena amiga de Pilar y Eric, que vive en Alemania, de Mari Carmen da Casa. Pero después de lo que nos ha compartido su sobrina, pues creo que es más conveniente que lo lea su doctoranda favorita. Esto es una salida muy española, ¿no? Sobre la marcha, y me hace muchísima ilusión poder leer esta poesía, que aunque ciertamente no la he escrito yo, pero sé que a Erich le hará muchísima ilusión. Y tengo el honor, pues, de saberme muy querida siempre por Erich y por Pilarín. Y ahora, cuando escuchaba todas estas conferencias, digo, cuántas casualidades, Dios mío, porque yo en estos momentos vivo en Simancas, donde está el Archivo General de Simancas, que alguna vez voy. Y sí que he preguntado por Erich Bauer, donde creo que pasó largas temporadas. Él me habló de un verano, un mes entero con un torrido calor, desempolvando documentos, ¿no?, inéditos, porque nadie los había tocado. Y nada, no alargo este homenaje a Erich y leo la poesía de esta gran amiga de Alemania. Ya alegra la campiña la fresca primavera. El bosque y la pradera renuevan su verdor. Con silbo de las ramas, los árboles vecinos acompañan los trinos del dulce ruiseñor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Una aportación muy poética y muy bonita para casi acabar este acto, pero tenemos, como figura en el programa, tendremos a continuación la intervención musical por parte de la Tuna, de Ingenieros de Montes y la Tuna Femenina de la Universidad Politécnica de Madrid, pero además de eso, antes de empezar la parte musical de la intervención de la Tuna, pues vamos a tener unas palabras que, por favor, cuando quieras, adelante puedes... Hola a todos. hacerlo. Adelante. Me han dicho puedo hablar 30 o 40 minutos. Depende del público no, que eran quieras. 30 o 40 segundos. Adelante. Bueno, como ya después del vídeo y de todo lo que han hablado, no me han dejado casi casi nada para decir. Pero lo que sí es cierto y lo que voy a decir casi no lo ha dicho nadie. Para nosotros, el primer viaje ese a Alemania del 84, pues fue una proyección y un descubrimiento, pero no en el sentido de viajar ni musical. Como veis, pues yo no he preparado ningún papel, porque lo que tenemos que decir no es racional ni de cabeza, sino de corazón. Y yo, y en nombre de mis compañeros, para nosotros, Eric y Pilarín nos quisieron de corazón desde el primer momento. Y nos dimos cuenta de eso por lo siguiente, porque Eric era alemán, cuadriculado, cuadriculado en el buen sentido, que organizaba todo al dedillo, la comida, y claro, nosotros ya habéis visto, pues íbamos a comer a la hora del desayuno y a cenar a la hora... Sabéis que así se come a las 12 y se cena a las 6, pero ¿qué es esto? Algunas veces iba a levantarnos y nos íbamos a acostar en ese momento. Y entonces nos decía, arriba niños que son las 7. Vamos niños a madrugar, como ahora oiréis. También un poco para esta canción que vais a escuchar dentro de unos momentos, tengáis un poquito de referencia. Y niños a madrugar, que son las 7 y nosotros no podemos, papá, porque nos hemos tomado unos barrilitos de cerveza. Tuvo la precaución de llevarnos a la fábrica de Bitburger de cerveza. Y entonces acabamos con toda la cerveza del territorio y quería levantarnos a las 7 o a las 9 para ir a ver las hayas con metralla y el mucho cartucho. Entonces, como dice la canción que también vamos a tocar, mi mamá Pilarín y papá Eris nos quieren mucho. Y eso es con lo que nos quedamos. Y nada más. Muchas gracias por esas palabras y por la canción que vais a interpretar o las canciones que vais a interpretar, pero quería hacer un aviso de organización. Después de que acabe la actuación de la Tuna, vamos a hacernos una foto de grupo en la entrada principal de la escuela y después pasaremos al patio interior donde habrá una pequeña merienda. Y aunque me veis así, soy el de la camiseta naranja, el macarra. También soy ingeniero de montes, de Xanata. Es que como no me han presentado. Es que no me han pasado las cabezas. No me han pasado mi perfil. Ya. Me retiro con lo que me pasa. Abajo todos. Vale. Se pierde, escrito por esa
Hoy he vuelto a beber. La calle una bisburgué, y a la cerveza me aturde. Qué pena voy a coger. Por el camino verde, que va la ermita. Todos los arbolitos son tan bonitos, son tan bonitos. Sayas con metralla, mucho cartucho, mucho cartucho. Mi mamá Pilarín y papá Eri los quieren mucho. Niños salen a cantar, arriba que son las 9, pero allí nadie se mueve. Vamos niños a cantar, no podemos pagar, porque estamos muy malitos, de 2 o 3 barritos que nos hicieron tomar. Por el camino verde, que va la ermita. Los arbolitos son tan bonitos, son tan bonitos. Las sayas con metralla, mucho cartucho, mucho cartucho. Mamá Pilarín y papá Eri nos quieren mucho. Creo que ya la letra de Camino Verde nos dice. Los barriditos que os hicieron tomar. Nos obligan. Que fijases los detalles. Nos tomamos por el partido. Bueno, aquí tenemos además al autor de la letra. Saluda. Le dieron Catalla. Y nada, decir que Eric, como buen forestal y buen alemán, aparte de ser muy serio y organizar mucho las cosas, nosotros nos volvemos locos con nuestros malos horarios y malos hábitos. Habla por ti, ¿eh? Bueno, sí que es verdad que tenía mucho cariño, nosotros le teníamos mucho cariño, le cogimos mucho cariño y se nos hacía lo mismo, ¿no? Pero como buen alemán le gustaba la música y la cerveza, ¿no? Y entonces, pues nada, era la combinación perfecta, me llevaba todos los músicos, nos habíamos regulado demasiado y nada, gracias a él, pues nos ha vuelto a venir aquí una vez más. Un aplauso fuerte para él. Bueno, pues a continuación vamos a tocar el himno de esta Escuela Técnica Superior, que es la ingeniero de Montes. Cayendo ya la noche en la ciudad y se acerca la alegre estudiantina, banderitas salen marcando el compás a los tulos de madera y de resina.
Las mujeres quieran todas sincronizar, al sentirte bajo su brazo cantamos, y velosa, el examen, el chulo gaseosa, hacia aquel salón oscura que pasamos, saben que quiero llego, cantando va, y su alegría en la ciudad dejó, y un turno con aire vacío, te robará el corazón, mujer, deja de amar, porque podrá enloquecer de amor y sentir la vida llena de alegría y buen humor. Porque podrá enloquecer de amor y sentir la vida llena de alegría y buen humor. Tenemos que decir que nosotros somos parte también de la gran huella que dejó Eric en la tierra. Nosotros nos trataba los más mayores como sus hijos, pero veréis que esto ha ido continuando, que hay aquí algunos que podrían ser sus nietos y algunas sus bisnietas. Un aplauso también a esta altura. Toca. Bueno, la canción típica de la universidad, que se sabrán todos, ¿verdad? Es en latín, y que se llama... Gaudeamus, pues muy bien. Menos mal que no sabes. Por molesta se recluten, por saber para academia, viva profesores, viva la academia, viva profesores, viva membro puerile, viva membra puerile, sempre il cielo. Primero nos juntamos en la puerta para esa foto de grupo, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás? Muy bien.